Europea, pero vamos a comenzar con las claves de la tarde. Antes de nada, pendientes, eso sí, como les digo, de esa rueda de prensa. Hoy nuevo día de locura, pero en el mercado petrolero. Hoy, día en el que empezaba el recorte de producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios por parte de Arabia Saudí. Ya saben, en el mes de julio comenzaba. El reino de Oriente Medio se ha levantado con ganas de más. Hoy Arabia Saudí ha anunciado que ese recorte de producción de crudo se extiende otro mes más. Hasta ahora solo iba a producirse en el mes de julio, pero ahora los saudíes quieren que el recorte se note todo el verano. Arabia Saudí lleva ya muchos esfuerzos sobre sus espaldas para disparar el precio del crudo, pero lo cierto es que desde mayo, desde que la OPEP anunció ese domingo un recorte sorpresa de más de 1 millón de barriles diarios, el crudo se ha movido de una forma bastante lateral, entre los 70 y 77 dólares el barril. Pero parece que Arabia Saudí ya se ha cansado de todo esto, y es que ya estamos a julio, han pasado ya 2 meses desde que varios países de la OPEP se pusieron de acuerdo en ese pacto anunciado por sorpresa en fin de semana para reducir la producción de crudo, y todavía no hemos visto que realmente haya habido un impacto alcista en el petróleo, más allá, como digo, de pequeñas tendencias mínimas de semanas como mucho, pero que luego han vuelto a revertir. Y hemos visto realmente, si miramos un gráfico del petróleo, cómo la tendencia es literalmente lateral. Claro, ¿qué ha pasado? Pues tiene pinta de que pueden haber ocurrido 2 cosas, o que los países no han cumplido con el recorte que habían prometido, que habían anunciado, o que al mercado le han dado igual esos recortes, en el caso de que sí que se hayan producido, pero raramente no hayan generado un impacto en el precio. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a los datos que de momento tenemos encima de la mesa para ver si es que Arabia Saudí está decidiendo llevar la batuta de todo esto, porque se ha dado cuenta de que en realidad el resto no está cumpliendo con lo acordado. Fíjense en los datos oficiales de la OPEP del mes de mayo, que les vamos a mostrar ahora mismo en pantalla. En mayo ya tenía que haber entrado en vigor ese recorte de la OPEP de algo más de 1 millón de barriles diarios, el recorte que se anunció en abril. Sin embargo, fíjense en el dato del círculo rojo. Realmente la organización, la OPEP, solo redujo sus exportaciones en mayo en menos de medio millón de barriles, y no el millón que habían prometido, más de 1 millón. Pero la pregunta, también del millón, es si el dato conjunto no fue del recorte de más de 1 millón de barriles. Entonces, ¿quiénes fueron los que incumplieron? Porque alguien incumplió. Si no se cumple con ese 1 millón de barriles de recorte y hay solo la mitad de lo que se esperaba, de lo que se había prometido, ¿quién es el que está detrás de ese incumplimiento? Bueno, pues vamos a empezar haciendo la pregunta contraria. Según estos datos, los que cumplieron fueron Arabia Saudí, lo están viendo ustedes en ese círculo verde que les hemos situado en el gráfico, más de medio millón de barriles de recorte, tal y como anunció Arabia Saudí, que se iban a hacer cargo ellos de medio millón de barriles de recorte. Arabia Saudí, en torno a 140.000 barriles diarios de recorte, tal y como anunciaron exactamente, pero ya no hay más países prácticamente, o al menos en estos datos, que hayan cumplido. Hay otros países, por ejemplo está el territorio de Omán, Kazajistán, que también habrían cumplido, pero que no se encuentran en esta lista que nos proporciona la propia OPEP en su informe mensual, que publica, insistimos, todos los meses, y que este es para el mes de mayo. Los últimos datos son los de mayo. Luego ha habido otros países, otros miembros de la OPEP, que han bajado la producción también, pero no han llegado al objetivo que se habían prometido en ese acuerdo. Entre ellos Kuwait, se quedó a 30.000 barriles diarios de su objetivo. Algeria, que en lugar de recortar 48.000 barriles como era lo acordado, acabó bajando la producción algo menos, en 36.000. Aunque el caso más llamativo de todos, desde luego, es el de Irak. Con la OPEP, en ese acuerdo conjunto, dijo que iba a recortar 211.000 barriles diarios. Claro, esto significa que con Arabia Saudí iba a ser el país que más bajara la producción. Pero, eso sin contar con Rusia, Pero sin ir más lejos, en mayo, lo están viendo ustedes ahí, lejos de reducir el output, ¿qué hace Irak, pues en este caso lo que hace es aumentar su producción en 22.000 barriles diarios. Por lo tanto, ahí tienen la radiografía del mes de mayo. Entonces el recorte no se cumple y por tanto el subidón no se nota en el petróleo. Pero ha pasado un mes desde entonces. ¿Qué hay del mes de junio? Bueno, pues aquí todavía no hay datos oficiales de la OPEP. Estamos a la espera de que se publique el informe mensual. Pero Reuters ha publicado ya el resultado de una encuesta que todos los meses intenta acercarse un poco a los datos de producción de todos los miembros de la OPEP para el mes de junio, en este caso. Bueno, pues fíjense lo que dice la encuesta para este mes. Dice que en junio
la producción de la OPEP solo ha bajado en 50.000 barriles de petróleo. Es decir, que desde principios de mayo el recorte ha sido de apenas 600.000 barriles aproximadamente. Claro, esto ni se acerca al 1,5 millones que habían anunciado en abril y que iban a realizar en los próximos meses. Según la encuesta de Reuters, vuelve a ser Irak y Nigeria también, los países que han compensado los recortes de otros con nuevas subidas en la producción. Y también nos dicen que si nos fijamos solo en los países que tenían que recortar la producción, porque en ese anuncio que se hizo en abril de recorte voluntario por parte de algunos miembros de la OPEP, no estaban todos, estaban solo algunos. Bueno, pues en los países que tenían que hacer ese recorte, porque eran los que lo habían dicho básicamente, aquí el recorte apenas se ha notado. Dice esta encuesta, que la producción solo ha bajado en 10.000 barriles diarios en los países que debían recortar su producción de crudo. Y claro, tenían que bajarla y mucho esa producción. Aunque eso sí, la encuesta sí que demuestra los nombres de quienes presuntamente sí han cumplido con los recortes. Arabia Saudí de nuevo, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Para el mes de junio, recuerden, según una encuesta de Reuters. Pero aún así, los saudíes han sido los que más han reducido su producción de crudo entre los que habían sellado ese acuerdo. En junio, Arabia Saudí ha reducido otra vez su producción en 40.000 barriles. Y claro, esto parece que nos da la sensación de que Arabia Saudí está un poco harto de que sus compañeros de la OPEP no cumplan con sus promesas y que no reduzcan la producción como habían anunciado. La gran pregunta también es hasta qué punto este hartazgo puede ser precisamente la razón por la que Arabia Saudí ha decidido no quedarse solo con el recorte extraordinario de otro 1 millón de barriles anunciado para julio y extenderlo también a agosto. Aunque, por cierto, parece que Arabia Saudí no se ha quedado solo también en ese intento por dar combustible al mercado para provocar subidas en el petróleo, porque hoy Rusia también ha hecho un comentario. Ha dicho que el recorte de producción de 0,5 millón de barriles, que entendemos que es el que lleva desde marzo y que se iba a extender, ya lo dijo Rusia, hasta finales de año, se va a producir también en agosto. Parece simplemente una confirmación. ¿Dónde está, por tanto, la novedad? En que ese recorte de producción va a ir enterito para el petróleo que se exporta. Es decir, no se va a notar en el consumo interno de Rusia, sino que se va a notar en el resto del mundo. Dicen ellos que para equilibrar el mercado petrolero. Y efectivamente, parece que hoy ese anuncio de Arabia Saudí y de Rusia, por otro lado, ha tenido efectivamente un efecto en el petróleo. Lo que estamos viendo ahora mismo, por contarles exactamente qué pasa ahora en tiempo real, es que el petróleo West Texas está subiendo ahora un 0,57%, mientras que tenemos al Brent, al de referencia en Europa, con un repunte del 0,5%. Es verdad que está subiendo el petróleo, aunque bien podría ser un día cualquiera para poder ver una subida como la que estamos viendo en el día de hoy. Tampoco es nada excesivamente llamativo esa subida del 0,6% prácticamente en el West Texas y en el Brent.